a empezar ahora sí. Bueno, vamos a empezar ahora sí. Listo. Bueno, buenas tardes. Vamos a ver por iniciado la sesión colaborativa o sesión en línea. Les voy a explicar lo que necesitan los pasos para poder complementar lo de la semana uno y pues poder llegar pues al primer RAP de la semana para que se puedan certificar de las 40 horas del curso de el curso de aplicación de los sensores en los circuitos eléctricos de la industria. Y está la primera sesión en línea de 4 a 5, era hoy. Yo les estaré avisando de pronto el miércoles o el sábado para la segunda. Va a dar unos puntos adicionales para los que asistan a las sesiones y puedan certificarse. Al final les doy el link para ingresar a la sala de sesión en línea siempre, para que puedan ingresar, o pueden ingresar por, ahí les dice un video cómo ingresar desde la plataforma, donde dice sesiones en línea. Le dan ahí sesiones en línea. Bueno, entonces vamos a ir a sesiones en línea para que se den cuenta dónde ingresamos para que asistan. Voy a hacer una sesión cada semana, puede ser el miércoles o el sábado. Siempre les envío un link para que puedan ingresar. Está aquí, en YouTube les doy como un tutorial de otro curso que cómo pueden entrar a la sesión en línea. También les envío el link para que puedan ingresar. Tienen que tener instalado el Java para poder ingresar y puedan estar en la sesión en línea. Voy a dar unos puntos adicionales para que pues, para los que se certifiquen. Son 4 sesiones en línea para 4 semanas. Va a explicar lo que dice ahí, foros, inquietudes y actividades de la semana y cómo se va a trabajar el material que dan el Sena. Entonces yo voy dejando unos anuncios de evaluación, cómo vamos a evaluar, las actividades que tengo que presentar. Entonces ahí se las voy a tener enviar cada semana, las actividades que tienen que haber hecho inicial, que son el sondeo inicial, el foro social y la evaluación inicial. Ahí está el cronograma hasta dónde vamos. Yo no cierro ninguna de las 4 semanas, siempre voy dejando abiertos los espacios de las actividades que tienen que hacer. Hay un tutorial básico de pasos básicos para el desarrollo del curso en la forma virtual. Y también tengo el de cómo manejar la plataforma Blackboard. Por los que no han ingresado, les envío el correo. Siempre vamos a trabajar los foros para las dudas e inquietudes. El correo es cuando ya no pueden ingresar a la plataforma. Entonces yo les colaboro, el resto todo es por el foro. Bueno, entonces vamos a la parte de material del programa. Tenemos el material del programa. Entramos ahí, le damos clic, nos dan una material en línea y otro en PDF. Entonces vamos a la unidad 1. Unidad 1. Vamos a ingresar. Esta es la versión interactiva para verla en línea, o los que no pueden, pues de pronto se les dificulta, la descargan en formato PDF. Entonces le dan clic en el material, clic derecho o clic encima, bueno, para abrir nueva pestaña, lo hace automáticamente. Entonces está cargando, esperemos que se cargue. Entonces tenemos la unidad 1, fundamentos y contextualización del concepto de medida, y el curso de aplicación de los sensores en circuitos eléctricos de la industria. Tabla de contenidos, presentación, reseña histórica de las unidades de medida, conceptos básicos de medición, características de los instrumentos de medida, ejemplo práctico para que ustedes puedan desarrollar. Ese ejemplo les sirve para desarrollar el punto 3 de la actividad 1 de la semana 1. Magnitudes básicas que se utilizan en la parte de instrumentación, consideraciones finales de la unidad, bueno, referencias y bibliografía y créditos. Bueno, presentación, nos dan como una presentación a la parte de cómo es la actualidad de la instrumentación, ¿cierto? El control. Bueno, dan los resultados de aprendizaje, define algunos principios básicos del sistema automático de control, conocimientos de concepto, variable análoga,
¿cierto? Mediciones análogas, medida, captación, cómo se toma una medida, pronto con un instrumento, rango, en donde se maneja, exactitud, y un sensor, ¿cierto? Que es lo que pues se centra ya lo del curso que estamos eh, haciendo, ¿cierto? Conocimientos de proceso, dice, relacionar los conceptos básicos de medición, interpretar los conceptos básicos de la medición. Entonces, conocimientos del proceso, tenemos criterios de evaluación, ¿cómo se va a evaluar eso? Define algunos principios básicos de sistemas de automáticos de control, claro, tiene que ver con los control, ¿cierto? Con la automatización, los sensores, ¿cierto? La medida, las unidades que manejamos. Bueno, nos dan una reseña histórica de cuándo fue que empezó esa medición, ¿cierto? Cómo se empezó, ¿cierto? Empezamos con la longitud, que lo hacían por medio de una barra de bronce de 2 metros, llamada, bueno, pie. Y en el siglo V, hasta el 15 después de Cristo, bueno, ahí hablan sobre a dónde se implementó, hablamos algo muy importante, lo del sistema sexagesimal o el CGC, por el físico alemán, ¿cierto? En el Congreso Internacional de las Electricistas realizado en París. Ahí nos dan un link donde podemos darle sobre clic encima y nos manda a otra página donde pueden complementar la historia, ¿cierto? Es muy larga y pues es chévere también leerla, ¿no? Es muy chévere. Bueno, conceptos básicos, que es una medida, es un valor que representa la relación entre una cantidad y una unidad que sirve como patrón para medirla, ¿cierto? Hay un patrón, una tabla para poder nosotros medir, utilizamos un metro, pronto ya hay metros digitales, ¿cierto? Más avanzado. El valor exacto de una medida no es posible determinar, por lo que es necesario acompañar toda medida con un valor que indique incertidumbre, ¿cierto? Para poder que sea un valor real y que podamos utilizarlo. Bueno, ejemplo, nos dicen, una báscula que marca 25 kilogramos, dice que la báscula permite medir el peso con una aproximación de 2 gramos. Entonces se debe expresar la medida como 25 kilogramos, más o menos 2 gramos. O sea, podría ser 23 o 27, ¿cierto? O sea, será como la medida, ¿cierto? Aproximada de la medida, ¿cierto? Siempre hay un rango de exactitud entre la medida que tomamos a la medida que necesitamos, ¿cierto? Medición, dice, es la determinación de una medida. Esta puede hacerse por comparación con unidades estándares del sistema empleado, según pues, la tabla que tengamos para trabajar. Para realizar una buena medición se utiliza generalmente un instrumento como medio físico para determinar el valor de una cantidad. Pues nosotros en la parte electrónica o sensórica utilizamos muchos instrumentos electrónicos, ¿cierto? El osciloscopio, el multímetro, Meyer, ¿cierto? Para medir el Meyer, bueno, para medir la tierra, un amperímetro, ¿cierto? Un capacímetro, el osciloscopio, un analizador de espectros. Bueno, hay muchos instrumentos de medida que podemos utilizar, ¿cierto? Bueno, instrumento es uno o más elementos de medición conectados de una forma especial dispuestos para realizar una medición total, ¿cierto? ¿Qué medición vamos a tomar en el sistema? De pronto acá nos muestran un sensor, ¿cierto? ¿Cómo hacemos la variable para tomarlo? Nosotros en el sensor lo hacemos, es una variable que convertimos de física eléctrica, ¿cierto? Hay muchos tipos de sensores que los iremos mirando en el transcurso del curso. Características de los instrumentos de medida, muy importante, ¿cierto? Esto va para ahorita cuando les explique la actividad, en la actividad vamos a trabajar eso en un ejercicio. Hablamos del rango, es el conjunto de valores en el que una variable de medida puede estar comprendida. Este conjunto está definido entre dos límites, uno inferior RI y uno superior RS. Hablamos de un span que hace referencia al alcance del instrumento y se define como la medida, ¿cierto? Inferior y la medida superior, ¿cierto? Y nos dan el span. Tenemos el valor medido, es el valor registrado por el elemento de medida y se denota como valor medido. Valor real, es el valor real de la variable y se denota como VR. Esto nos sirve para la actividad. Hay un ejercicio que toca hacer con este ejemplo. Errores del instrumento de medida, claro, siempre hay, porque aunque uno no lo calibra, siempre hay que tener en cuenta un error entre la medición que necesitamos y el valor real, ¿cierto? Entonces nos dan esta fórmula, error, decimos B, valor medido menos el valor real, cociente sobre el span. El span es lo que hablamos anteriormente, ¿cierto? Es el rango, ¿cierto? Que vamos a tener en cuenta. Bueno, dice que hay un libro muy bueno, el de Creus, ¿cierto? Hay muchos libros en YouTube, en Google, en línea, en los libros de Google Books, o pues en videos en YouTube, ¿cierto? Para poder mirar sobre esa parte de error del instrumento de medida. También si yo les puedo colaborar, pues como ven en la parte que estudié, tengo maestría en automatización industrial y Dios quiere, pues ya empecé mi doctorado en robótica, les puedo colaborar también la parte de robótica, que tiene que ver con la instrumentación, ¿cierto? Y la parte de sensórica, los robots utilizan muchos sensores.
Bueno, nos da un ejemplo. Dice, considere un instrumento de medida de temperatura que tiene las siguientes características. Nos dan el rango inicial, o el rango, perdón, inferior, 100 grados, rango superior, 300 grados, exactitud, más o menos el 0.5 del span, ¿cierto? Teniendo en cuenta la fórmula que tenemos arriba. El valor medido es 250 grados. Calcule entre qué valores puede estar comprendido el valor real. Entonces me dan que el span valle me da 200 grados, teniendo en cuenta los valores anteriores, exactitud, más o menos el 0.5% de 200 grados, sería un grado. Que entonces dice que el valor debe estar comprendido entre qué, entre 251, entre 249 y 251. O dicho de otra manera, entre 249 y 251, lo que está explicando, ¿cierto? Y nos dan el valor de sensor, puede ser un sensor de temperatura, un LM35, bueno, un sensor que utilicemos en la actualidad, ¿cierto? Hay muchos sensores, muchos tipos de sensores para hacer esta medición. Bueno, las magnitudes básicas, como paso preliminar, bueno, tenemos las unidades, ¿cierto? Tenemos las unidades que utilizamos nosotros en la parte del sistema internacional, tenemos los prefijos y tenemos la unidad del símbolo, magnitud, longitud, que es el metro, m, superficie, metro cuadrado, metros cuadrados, volumen, metro cúbico, m al cubo, masa, kilogramo, kg, aunque pues podemos traer también los gramos, ¿cierto? Esos serían como sus múltiplos. Capacidad, litro, tiempo, segundo, ángulos, grado, y temperatura, grado centígrado. Son como las unidades que utilizamos en el sistema internacional para hacer mediciones, aunque estas unidades las utilizamos para la parte de sensores, ¿cierto? Para poder tomar unas variables y convertirlas físicas a eléctricas, ¿cierto? Bueno, acá nos dan un link donde podemos profundizar, o de pronto en Google o YouTube podemos colocar un video de esa parte, cómo se utiliza. Bueno, tenemos los múltiplos y múltiplos, tenemos acá el iota, que sea el más grande, que es 10 a la 24, Y mayúscula, tenemos el Z, Z mayúscula, el hexa 10 a la 18, el peta, ya estamos llegando al peta, ¿cierto? En la parte de discos duros, tenemos el peta ya de pronto, tenemos en tera, el tera ya estamos trabajando 4 o 5 teras, ¿cierto? De discos duros, el giga para las memorias, tenemos el mega, utilizamos de pronto en algunas tipos de unidades también, ¿cierto? El kilo, utilizado anteriormente también, todavía lo utilizamos en la parte electrónica, el hepto, el deca. Llegamos a la parte de sus múltiplos, que es el deci, 10 a la menos 1. Ya aplicamos en el deca también aplicamos minúscula, ¿cierto? Tenemos el centi, el mili, el micro, 10 a la menos 6, cuando tenemos los microfaradios, ¿cierto? El 10 a la menos 9, los nanofaradios, en la parte de condensadores, en la parte de bobinas, entonces tenemos el picofaradio, femto, apto, septo, son partes moleculares que estamos tratando de sensores moleculares, ¿cierto? Tenemos un link donde podemos como profundizar, o de pronto en YouTube hay muchos ejercicios, muchos en libros en línea, ¿cierto? Podemos trabajarlos, y de pronto alguna pregunta pues me la hacen, yo estoy en el foro, pregunta y de una vez para contestarla, ¿cierto? Bueno, consideraciones finales, bueno, nos dicen que para una mejor comprensión de los sistemas tratados en la unidad puede practicar en el simulador ubicado. Si hay simuladores para poder hacer conversiones, de pronto en el celular, ¿cierto? Podemos descargar en Play Store, descargar convertidores y nos lo hacen automático, pero lo bueno sería cuando hagan la actividad que lo hagan manual, ¿cierto? Bueno, menos referencia, nos dan un libro, como les decía, hay otros libros muy buenos, siempre me han gustado los libros, aunque en Google pues, encuentran no muchas aplicaciones, pero los libros usted sabe que han hecho como una exploración de todo lo que, o sea, es como ya certificado, han probado, entonces es más confiable la parte de los libros. Tenemos serigrafía, conversión de unidades en fundamentos de estadística dinámica, es un link, conversión de unidades, herramienta de conversión gratuita, medidas de peso y capacidad, y tenemos otro que es prefijos del sistema internacional y orden de magnitud. Aunque hay otros libros, ¿cierto? No, son como unos que podemos tomar de guía. Bueno, esas son las personas que lo hicieron, será como la parte de las actividades del texto que nos dan ahí en el SENA, ¿cierto? Para poder hacer las actividades que nos dejan de la semana 1, que es la actividad 1, el foro, la evaluación de inducción, que ahorita vamos para allá. Bueno, esa sería como la actividad. Vamos a la parte de actividades, ¿cierto? Algo muy importante. Vamos a actividades. Entonces tenemos unidad 1 y la versión descargable, ¿cierto? Perdón, eso es la parte, no ha cargado la actividad, esa es la parte de las unidades. Ahora sí, sondeo inicial. Entonces tenemos el sondeo inicial que tenemos que hacerlo. No es calificable, pero hay que hacerlo para tenerlo en cuenta, para qué conocimientos previos tienen sobre el SENA, ¿cierto? Sobre cómo se maneja la plataforma. Cualquier pregunta al foro, yo estoy pendiente en eso siempre. Tenemos la evaluación de inducción, muy importante, los conocimientos también que necesitamos saber previos sobre manejo
sensórica, ¿cierto? Es calificable, vale 5%, 5 punticos. Tenemos las actividades de la unidad 1, pues tenemos la 2, la 3, la 4, pueden haciendo si quieren todas de una vez o una por semana. Vamos a tener siempre un encuentro por semana, sesión en línea. Bueno, le damos clic en la actividad de su unidad 1, ¿cierto? Para ver la actividad que está dentro de la plataforma. Entonces tenemos para verla, ¿cierto? La podemos ver si la damos en clic, ahí vamos, la vemos en PDF y tenemos clic para ver la actividad. Entonces la actividad nos dice, nombre de la actividad, taller, dice descripción del detalle. Diríjase al interactivo de la actividad y desarrolle el crucigrama siguiendo las instrucciones que allí se encuentran. Al terminar, tome una captura de pantalla e inserte dicha captura en un documento de texto. O sea, toca tomar un pantallazo con Imprem Panset. Si algo, pues buscan en YouTube algún video que les diga cómo tomar el pantallazo. Y guardan ese crucigrama completo. Él les va a decir que está bien cuando lo terminen y lo guardan. Será el primer punto, ¿cierto? Tienen que llenarlo todo para que sea el primer punto completo y poderlo calificar sin problema. Bueno. Diríjase al segundo punto, diríjase al interactivo de la actividad y complete el cuadro propuesto siguiendo las instrucciones que allí se encuentran. Al terminar, tome una captura de pantalla e inserte dicha captura en el mismo documento de texto que empezó a elaborar con el punto anterior. Hacen un documento, ¿cierto? En Word para poder hacer las actividades. Toman la pantalla y lo guardan para que me lo envíen. Él va a salir que sale bien o no. Acá, por ejemplo, sale muy bien. Entonces me envían ese pantallazo, ¿cierto? De cómo tiene que ser la actividad. Bueno, la 3, entonces tenemos la actividad 3. La actividad 3 dice, si tiene un instrumento para la medición de la magnitud de niveles con las siguientes características, dice 20 centímetros, 10 centímetros, exactitud 0.5% del RS, valor medio 85 centímetros, toman esos valores, seguiendo el ejemplo que tienen en el material de trabajo. Siguiendo el ejemplo que está ahí, es el mismo y lo hace. Acá sería bueno que lo hicieran paso a paso, no con un convertidor pues que me darían de una vez la respuesta. Y no, pues, lo bueno sería aprender, ¿cierto? Para poder hacer las conversiones bien hechas. Tenemos material de estudio unidad 1, que es lo que está en la plataforma, documento de apoyo. Si quieren hay unos documentos, unos links, o en Google o YouTube pueden apoyarse. Calculadora, entonces me dan unas recomendaciones, siga las instrucciones, incluye todas las respuestas, incluyendo las capturas de pantalla, son el punto 1 y 2 en el mismo documento de texto. Tengan en cuenta que el taller contiene tanto puntos para hacerlo en un interactivo como algunos que pueden hacerse por escrito. O sea, son 2 virtuales y 3 escrito. De no saber cómo hacer una captura de pantalla, diríjase a la sección de inducción. Bueno, ahí encontrarán un video tutorial, o en YouTube le pueden preguntar cómo es Imprem Panset, la tecla que tiene el teclado para poder hacer la captura de pantalla. Dice, recuerde enviar el documento resultante por medio del espacio de envío. Ahorita les voy a explicar a dónde es. Su tutor no recibirá actividades por correo. Y ahí dice cómo, o sea, yo no recibo nada por correo. O sea, todas las actividades van a ser es por la plataforma y los foros también, las preguntas. Ya cuando no pueden ingresar a la plataforma, sí me toca por correo porque no pueden ingresar y pueda resolver sus dudas. Bueno, entonces les voy a explicar la parte de cómo envío la actividad. Entonces tenemos acá envío de actividad 1 en las actividades. Acá en la parte izquierda dice actividades. Y vamos acá donde dice envío de actividad unidad 1. Le damos clic ahí. Damos clic ahí en el espacio de envío de actividad 1, esperemos que cargue. Sabe las 15 puntos, vale, ¿cierto? 15 puntos la actividad 1, 5 el foro y 5 las de inducción, ¿cierto? La evaluación de inducción, entonces ahí serían 25 puntos de la primera semana. Los que participen en las sesiones en línea les voy a dar una nota adicional, así que participen. Entonces yo les estaré avisando si el miércoles o el sábado otra vez. Aquí dicen donde dice examinar mi equipo, le dan doble clic ahí, buscan la actividad, le dicen clic ahí, le dicen abrir, ella va a cargar acá, dice docx, ¿cierto? Escriben comentario, profe, le envió la actividad 1 para que me la califique. Bueno, eso es lo que ustedes le coloquen ahí para uno. Y le dicen enviar. Cuando le dicen enviar, yo la puedo ver en línea y la puedo calificar. Muchas veces cuando no puede o no aparece bien la actividad, yo le escribo por favor reenvíeme la actividad porque no quedó bien cargada, no aparece nada, está en blanco, no se guardó. Bueno, para que tengan en cuenta eso y vuelven y la reenvíe. No recibo nada por correo. Será como la parte del envío de la actividad. Tenemos otras formas de comunicación, foro de discusión, mensajería interna, correo electrónico, sesiones en línea que las hacemos cada semana. Acá está lo de calificaciones para que vean cómo van en el curso, si van aprobando los RAC. Son 4 RAC de cada semana. La primera semana 25 puntos, la otra semana pues el otro puntaje hasta llegar a la cuarta y a poderse a ustedes certificar. Yo les voy colocando anuncios cada semana de lo que vamos a hacer. Como les decía, pues tenemos el cronograma, también ya se los envía al correo pues desde la plataforma, y también lo pueden en línea, ¿cierto? Para saber cómo es hasta dónde vamos.
Entonces acá hablamos de la evaluación, bueno, la evaluación que es el valor de los porcentajes de cada semana en los anuncios. Cada semana acá en los anuncios tenemos la semana 1 que vamos a desarrollar, la actividad 1, foro, ¿cierto? La actividad, la evaluación de inducción, que son las actividades de alistamiento. Acá tenemos el cronograma, septiembre 13, 8 al 13, será la semana 1, 14 al 20, ahí están las unidades que vamos a trabajar, los temas. Del 21 al 27 la tercera y la última será del 28 al 05 de octubre. Serán como las 4 semanas, hasta el 5 pues ahí paso a enviar. Yo algunas veces doy una esperita y hasta el 555 recibo todos los que hagan falta. Pero lo será bueno que van trabajando semana a semana para que no les coja la última semana, así se puedan certificar. Aprovechen el SENA, es un curso muy bueno, muy buenos temarios y van a certificar un curso 40 horas que son muy buenos esos cursos. Bueno, no siento más, entonces eso queda montado en línea para que lo vean. Yo lo voy a compartir también en un video y voy a crear un grupo en el Facebook para que ustedes se comuniquen conmigo también, aunque todo sería mejor por el foro. Bueno, chao, no más preguntas. ¿Alguna pregunta? Pues bueno, hasta luego. Hasta luego. Y nos veríamos en otra sesión. Bueno, muchachos, hasta luego.